días. El día de hoy vamos a hablar sobre la biodiversidad y la extinción de especies, junto a la licenciada Mari Carmen Sánchez. Buenos días. Mucho gusto. Bueno, empecemos. ¿Qué es la diversidad, Mari Carmen? Porque hay muchas personas que no saben qué significa Esto. Pues biodiversidad es un concepto muy amplio, pero a resumidas cuentas es más cómo se relaciona la genética con el entorno y cómo se adaptan los animales. Entonces es una relación que hay entre el ambiente y entorno, como son las plantas, los ríos, los mares, y los animales que los rodean y estos habitan, y cómo viven entre ellos mismos también. Muy bien. ¿Cómo se distribuye la diversidad de especies? Bueno, es muy variable la verdad, pero ciertamente los animales se adaptan más para los bosques y los mares. Son los ecosistemas que cuentan con más especies y fauna en esta tierra. Después le sigue el Ártico, ya que los animales son más propensos a vivir en áreas frías. Y por último están los desiertos, que por la falta de agua y el exceso de calor es donde menos plantas hay y menos animales. En cuestión de la fauna, Ecuador y esta zona céntrica es donde más árboles tiene, que en el último año se registraron más de 2 millones de hectáreas de árboles 100% naturales que no fueron plantados. A eso me refiero. ¿Cómo se mide la biodiversidad, Mari Carmen? Bueno, la biodiversidad ya es como un tema más científico de la relación de cómo se mide, pero se mide de que cantidad de especies por unidad terrestre, lo que significa que mientras más especies haya dentro de una cierta zona o un cierto ecosistema, más diversidad va a haber. Entonces es como que la cantidad de especies en cierta zona, más diversidad. Y actualmente, ¿como cuántas especies hay en todo el mundo, Mari Carmen? Bueno, la verdad es un número que no se puede saber ciertamente, pero se estima que hay de 18 millones de especies conocidas entre flora y fauna. Cada año se descubren 25.000 especies alrededor de esto. No se le pone mucha atención a los insectos, se considera que de insectos hay 250 a 300 miles de especies. Y se estima que de 3 a 7 millones de especies son las que no son conocidas, pero se sabe que sí deben existir. Bueno, ahora pasando a un tema un poquito más preocupante. Sí, claro. ¿Cuántas especies desaparecen al día? Bueno, igual es un número que ciertamente no se conoce, pero se estima que 150 especies se pierden al día en todo el mundo. Y al año son unas 55.000 especies las que se pierden. Estas especies normalmente son erradicadas como extintas antes de saber que existieron. Por ejemplo, la vaca marina se erradicó en 1768 y no llegamos a conocerla por lo que hicieron nuestros antepasados. Esto se hizo, por ejemplo, en el 2010 hicieron una campaña contra la erradicación de especies ya que estaba muy grande. Muy bien, Mari Carmen. ¿Y por qué desaparecen tantas especies? Bueno, el principal factor es el ser humano. Realmente hace varias cosas que llevan a la extinción de especies. Por ejemplo, el ser humano contamina tanto que genera calentamiento global. Y el calentamiento global hace que los ecosistemas cambien y los animales tengan que adaptarse drásticamente a este cambio. Realmente muchos no lo logran y cuando un animal no se adapta al nuevo ecosistema donde vive, fallece y se extingue. Por otro lado, también está el comercio ilegal de animales, que hace que lo ponga en peligro de extinción, la contaminación marina, ya que muchas industrias desechan sus tóxicos en el mar y eso hace que se pierdan muchas especies. En África ya se perdieron el 60% de los gorilas. Y además de eso, nos hemos enterado que los científicos han estado utilizando un punto caliente de biodiversidad. ¿Me puede explicar qué es eso? Sí, es un término que nos hizo como interesante y llamativo, pero realmente es algo muy serio. Un punto caliente significa cuando en una zona hay muchos animales y muchos ecosistemas, pero este está en grave peligro de extinción. Eso significa punto caliente. Por ejemplo, ahorita la Tierra se estima que hay 1.4% de todo el mundo está en punto caliente, lo cual es una zona muy grande. Qué grave está todo. ¿Qué son las especies endémicas? Las especies endémicas son cuando solo hay una cierta especie o cierta raza que vive en un determinado punto de la Tierra, no que se encuentre en varias zonas. Por ejemplo, solo se pueden encontrar un animal en cierto bosque, en un cierto archipiélago o en una cierta montaña. Ejemplos como estos serían, por ejemplo, la mariposa Carly se encuentra en Nueva Guinea solamente en un bosque en el centro.
Y también existe algo más sencillo, sería el lémur, que hemos visto en las películas de Madagascar. Solo se encuentra en la isla de Madagascar. Es imposible y es ilegal transportarlo a algún tipo de zoológico o cambiarlo de su hábitat, porque solo se puede adaptar a esa isla. Muy bien, Mari Carmen. ¿Y por qué la biodiversidad es tan importante y debe ser tan conservada por las demás personas? Bueno, realmente la biodiversidad es algo donde todos vivimos, algo que nos afecta a todos. Nosotros nos podemos considerar como una especie que habita en esta tierra. Entonces, si nosotros destruimos el mismo ecosistema donde vivimos, en algún futuro no vamos a tener aire que respirar, ¿sabes? Los animales nos proveen alimentos, las plantas nos proveen oxígeno, el mar nos provee o sea, algún tipo de vida, realmente. Entonces, si poco a poco vamos acabando con esto, en algún momento va a llegar el punto donde nos vamos a acabar con nosotros mismos. ¿Qué otros métodos alternativos existen para proteger las especies? Bueno, realmente ya existen muchos métodos para proteger a estas especies. Existen campañas, legislaciones de varios países, por ejemplo entre la ONU, que pongan así. Pero lo que pasa es que no se respetan. Las industrias para ellos es más barato desechar sus químicos en un río que tratarlos de una forma correcta. Luego, si el gobierno se da cuenta, deciden ser sobornados. Y entonces no se hace ningún cambio. Y las campañas como Greenpeace o parecidas, que realmente están haciendo el cambio, es algo muy mínimo comparado con todo lo demás. Ahorita, poco a poco, en los últimos 10 años, ya ha habido más respeto hacia las especies y se ha conservado solo en un 2%. Lo que es algo que es mejor que nada, pero ciertamente podríamos mejorar. Bueno, es todo por hoy. Muchísimas gracias, licenciada Mari Carmen. Espero que nos volvamos a ver otro día y podamos hablar más entre nosotras y acerca del tema, claro. Y de verdad sería muy bueno que se redujeran todos los niveles de contaminación que existen y que las especies no se siguieran como extinguiendo. Sí, es un tema drástico que todo el mundo debe tomarlo en serio. Fue un placer estar aquí con usted. Que tenga un bonito día.